Casa África, espero que todos nos conozcan, somos una institución diplomática, pero un poquito especial, que se dedica a juntar África y España con diversos tipos de actividades. Y una de las actividades principales que tenemos precisamente es la literatura, o bueno, a lo mejor hablo de manera personal, pero es una de las que creo que es más agradecida y nos gusta más realizar, o a mí también, personalmente. Y hay muchas formas de trabajar en el tema de la literatura. Una de ellas es con este tipo de encuentros que se llaman letras africanas y que metemos normalmente en el contexto de otras actividades, como la Feria del Libro, y son encuentros con escritores y escritoras, tanto africanos como gente que habla sobre el continente africano o que tiene alguna relación con el continente africano. Y aparte de eso también tenemos publicaciones, que son los libros que publicamos habitualmente, que hay mucho de literatura, ensayo, política, etcétera, etcétera. Para nosotros es un orgullo, un privilegio, un honor, un todo junto, tener aquí a Nayat El Hachmi, la escritora española, no sé cómo quieres que te definan, española, catalana... Como quieras. Lo de origen marroquí suena muy francés o no sé cómo llamarlo, pero bueno. Que escribe mucho normalmente sobre la experiencia de lo que es venir específicamente de Marruecos y luego entrar en Cataluña, entrar en España, la experiencia de la migración, del exilio de alguna manera, de la extranjería y de cómo encajas de alguna manera en una nueva sociedad. Y tiene una serie de libros maravillosos, está premiadísima. Nosotros en Casa África tenemos un club de lectura al que les animamos además a unirse y la hemos leído 2 veces ya con Madre de Leche y Miel y El lunes nos querrán, que es el libro que viene a presentar aquí. Además ha sido galardonado con el premio Nadal, el último premio Nadal, y hemos estado con ella en un par de ocasiones de manera online, pero esta es la primera vez que tenemos la suerte enormísima de que venga aquí y creo que es la primera vez que vienes a Canarias, ¿no? Que mucho estabas tardando. Aparte de eso, de ser una novelista, ensayista también, maravillosa, escribe en el periódico y en más medios y es una voz muy respetada como intelectual, como feminista, como catalana. Es mucho ya. Como muchas cosas. Como catalana es mucho ser respetada. Y entonces, es que catalana. Y entonces para nosotros es eso, que nos sentimos contentísimos de que haya podido venir y además, se lo está diciendo ahora, y creo que es el plato fuerte de la feria, o para mí personalmente, que soy una persona que me gusta mucho leer y no leo lo suficiente, aunque lo intento, me parece que es de lo mejor que hay para escuchar, sin desmerecer a los demás, que también son maravillosos, pero para mí ha sido un lujo que podamos traerla. Así que bienvenida, Nayat. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Agradecer a Casa África que me haya invitado a venir de forma presencial. Es verdad que habíamos estado en contacto pues, con algunos clubes de lectura, pero bueno, no tiene nada que ver la experiencia y la verdad es que estoy muy contenta de haber venido. Es verdad, he tardado muchísimo, porque además, bueno, lo poco que he visto, que llegué ayer, es que es una realidad muy, muy distinta a la canaria, ¿no? Y tengo muchísima curiosidad, o sea, Además me pasa una cosa que no sé si es una sugestión mía, pero yo cuando miro el mapa y veo los nombres que aparecen en el mapa me resultan muy familiares, o sea, todos esos nombres que empiezan por A o por T, para mí son muy familiares, supongo que por el sustrato, porque Ángel no lo ha dicho, pero yo aparte de todas esas cosas, soy rifeña, o sea, no soy arabófona ni de familia árabe en Marruecos, sino que soy de familia bereber, con lo cual los nombres, bueno, que voy leyendo en el mapa, para mí es como si suena mucho a mi lengua materna, que es el rifeño, ¿no? Y entonces tengo curiosidad por descubrir ahí el origen, un origen común o una historia. Yo ya estoy imaginando una historia en Canarias, ¿no? Los primeros habitantes de Canarias eran bereberes, es gente que viene del norte de África. Y cuando empiezas a ver todos los nombres, supongo que también te habrá pasado con el tema de la erupción en La Palma,
Los tajuya, todo, que hay un montón de nombres que tienen mucho que ver con el norte de África. Esas gues son muy bereberes, son muy amazics, o sea, me resulta muy familiar. Estamos conectados. ¿Has tardado mucho en venir a tu...? He tardado mucho, sí, sí. Bueno, lo compensaré viniendo más. Un libro sobre Canarias, sí. Sí, sí. Pues buena idea. Además somos parte del continente africano, bueno, totalmente, porque somos parte geográfica del continente africano. Es muy divertido lo que te pasa, porque además me pasa a mí también, de que no sabes muy bien cómo presentarme, cómo definirme. Y en realidad es... ¿te acuerdas de cuando éramos pequeñas y estudiamos la teoría de conjuntos? Sí. Que yo la estudiaba y pensaba, pero esto, no sé, no le veía mucho sentido, me parecía como muy obvio, ¿no? Entonces, yo siempre tengo la sensación de estar en ese espacio en el que distintos conjuntos se encuentran, sí, encuentran, ¿no? La intersección, ¿no? Entonces, bueno, África, claro, África, Marruecos es África. No sé, España, por supuesto, es mi nacionalidad y con lo que me costó, no voy a dejar que nadie me la quite. Catalana de contexto, ¿no? En el que crecí. Rifeña porque dentro de toda la identidad marroquí, el concepto Marruecos así en grande tampoco se me escapa mucho y en cambio estoy muy en lo concreto en ese paisaje de mi infancia, ¿no? Para mí ese es mi Marruecos. No sé, pero yo creo que todos, en general, todas las personas en este mundo a día de hoy estamos en esa situación. Son muy pocas las que pueden decir que han nacido en un sitio, se han quedado en ese sitio toda la vida, nunca han salido de ahí, que sus antepasados son todos de un mismo lugar. Yo creo que eso no existe y si existe va a ser digno de estudio porque va en contra de la dinámica lógica o un poco cómo nos lleva la vida misma, ¿no? El hecho de salir e intentar, o sea, trasladarte a otro país, yo creo que es uno de los fenómenos más universales que existen y es un fenómeno que da fe y que, no sé, de algún modo refleja también la esencia del ser humano en concreto, ¿no? Esta semana teníamos, todavía no me he aprendido el nombre, pero el Premio Nobel de Literatura es precisamente, es que no me ha dado tiempo, o sea, son del Razak Gurnah. Ella sí, ella ha hecho los deberes, pero lo vi en una entrevista y claro, hablaba de la inmigración, que parece que tenga que ser como un tema ajeno a lo literario, a lo cultural, y es todo lo contrario, porque yo creo que claro, es algo que tiene unas consecuencias tremendas, tanto a nivel individual, en la persona, en cómo cambia su vida, cómo cambian las familias, cómo cambian incluso regiones enteras del mundo por ese proceso migratorio y también cambia al mundo también, ¿no? Y él decía, bueno, y que se habla mucho de la emigración económica, ¿no? Y dice, ¿y por qué una persona que se va porque necesita ganarse la vida tiene menos derecho a hacerlo que otra persona que se va por otras razones, ¿no? Que eso es algo que siempre yo también me he cuestionado, ¿no? Esa arbitrariedad de poner el límite en decir, bueno, estas personas sí tienen derecho ¿no? a poder decidir sobre sus propias vidas, porque al final es esa capacidad de decidir sobre tu presente y tu futuro, y en cambio otras no, porque hemos decidido que no, ¿no? A mí siempre esas arbitrariedades me interpelan mucho, ¿no? Porque, fíjate, cuando nosotros éramos pequeños y, claro, nosotros éramos dentro de todos los privilegiados porque habíamos emigrado, ¿no? Mi padre se había ido, nosotros luego fuimos detrás de él y había como una línea que separaba de una forma casi violenta a los que podíamos ir y venir, cruzar la frontera, volver a cruzarla, y los que estaban allí y nunca podían cruzar la frontera, ¿no?
Y al final era una cuestión meramente administrativa, o sea, no tenía nada que ver con... Y es que o sea, es bastante absurdo en realidad toda esta organización. No sé cuál tiene que ser la adecuada, porque tampoco tengo la solución al tema, pero es bastante absurdo, ¿no? También a mí me resulta curioso porque nosotros, viviendo en España, en este contexto, tenemos todas las facilidades del mundo para movernos a donde queramos y cuando queramos y como queramos, y luego parece que tienes que estar al borde de la muerte, persecución de algún tipo, en unas circunstancias muy extremas para tener el pensamiento de marcharte. No, la simple curiosidad no sirve. No es un argumento para poder salir libremente y que, bueno, te den los papeles y puedas salir, volver, contar, volver a salir. Eso no existe. Es que aparte del mundo occidental, o sea, en el mundo occidental sí que todo el mundo puede ir y venir, en la zona Schengen, ¿no? Pero fuera del mundo occidental es solamente aquellos que tienen suficiente poder adquisitivo para demostrar que no necesitan irse. O sea, es como, si no necesitas irte, entonces puedes irte, ¿no? Es así de absurdo. Y también me resulta curioso que esté instalada la sospecha de que si te vas es porque te quieres quedar y que todo el mundo se quiere ir. No puede haber alguien que en su sano juicio que quiera quedarse, no sé, en cualquier país africano y desarrollar su vida ahí, sino que tú forzosamente tienes que querer marcharte porque es imposible un ser humano así, africano, que quiera quedarse en su país. Bueno, en realidad yo lo que he observado tanto cuando era pequeñita, porque yo vengo de una zona del norte de Marruecos donde todo el mundo se ha ido, todo el mundo tiene familia fuera. Ahora es a España, pero anteriormente era a otros países, porque claro, España era país de migración, no de inmigración. Y entonces todo el mundo tiene un pariente fuera. Y cuando, o sea, cuando observabas esa realidad, lo que te das cuenta es que nadie se quería ir. O sea, nadie se quiere ir. Nadie se quiere ir de donde es y de donde, ¿no? de lo que le es propio, de lo que le es familiar. Nadie quiere la añoranza, nadie quiere la distancia, nadie quiere el echar de menos cosas fundamentales, nadie quiere criar a sus hijos en un mundo completamente distinto al mundo en el que nació y ver cómo esos hijos se convierten en personas muy distintas de las que uno fue, ¿no? Y cómo se convierten en, bueno, hijos extranjeros de algún modo, ¿no? Todo ese proceso a mí me ha interesado siempre tratarlo a través de las novelas. Soy muy insistente porque hubiera podido dejar el tema pues hace tiempo, porque también cuando intentas abrirte un camino como escritora, pues bueno, depende de lo que escribas, pues tienes que lidiar con ciertas, no sé cómo decirlo, ciertos prejuicios también, ¿no? No sé, por ejemplo, las mujeres escritoras sabemos perfectamente que cuando tratamos determinados temas vamos a ser juzgadas como literatura femenina, es decir, si escribes una historia en la que las mujeres son protagonistas, es que estás haciendo literatura de mujeres para mujeres. Entonces ahí los hombres parece que no les va a interesar lo que le pasa a la mitad de la humanidad. Y también, en mi caso, cuando hablas de mujeres inmigrantes, que como es un tema que ha sido tan explotado a nivel mediático, pues se ha convertido un poco en un conjunto de tópicos y de clichés. Entonces, trabajar con tópicos y clichés, o sea, contra los tópicos y los clichés es muy difícil, porque significa tener que desmontarlos, pero sin faltarle a la verdad, porque algunos tópicos y algunos clichés en algún matiz pueden coincidir con la realidad, pero no son una descripción, digamos que justa de esa realidad. Entonces, a veces eso, cuando te estás ocupando de hablar de la inmigración, parece que sea una especie de subgénero, un tema secundario, que no es algo que pueda interpelar a todos los lectores, ¿no? Pero yo no creo que sea así, o sea, yo creo que cualquier historia protagonizada por un ser humano
puede interpelar a otro ser humano, da igual cuál sea el tema en cuestión, ¿no? Y por eso, pero además yo creo que este proceso tan grande, que está afectando tantísimas personas, que tiene tantísimas consecuencias, es un proceso muy interesante, porque ahí, o sea, yo pongo el foco en una familia que emigra y veo cómo se mueven las piezas de esa familia, veo la complejidad a nivel emocional, porque además, aparte del proceso migratorio, es que está pasando todo lo otro, que es la vida, el resto de elementos de la vida que podemos compartir cualquiera, ¿no? Precisamente en el libro con el cual has ganado el premio Nadal, en El lunes nos querrás, hablas de nuevo de mujeres, de la historia de una mujer específicamente, pero bueno, de una amistad entre dos mujeres sobre todo, y de la migración, de que son hijas de migrantes, de cómo crecen en un barrio catalán, español, en un barrio extranjero, en principio para sus padres, para su familia, y el choque cultural, el choque identitario, y cómo se casan, cómo van saliendo de los corsés que les han impuesto en muchos casos los demás y que no forman parte de ellas, y cómo batallan con un montón de eso, de entrar dentro de un montón de conjuntos y buscar su lugar en la sociedad y en el mundo. No sé si es una percepción totalmente errónea, pero es quizás el libro más personal, aunque creo que los libros, hemos leído dos nosotras en el club de lectura, ¿no? Pero parecen muy personales todos y son cosas que te tocan de cerca. Pero este quizás es el libro más personal que has hecho de momento. ¿O cómo lo ves? No lo sé si es más personal, porque todos además me los tomo de una forma muy personal. O sea, todos beben de una realidad, de un malestar que está ahí, que hemos vivido muchas, ¿no? Y fíjate, en este caso, El lunes nos querrán, ya no hay un proceso migratorio de por medio, pero las hijas viven las consecuencias precisamente de ese proceso migratorio, porque están en un barrio periférico donde la mayoría de los que ahí viven son del mismo origen que ellas, entonces ahí se establece como una especie de microsociedad con unas normas que se parecen demasiado a las normas que regían la sociedad de la que proceden los padres, ¿no? Y ahí yo, no sé, quería visibilizar esa lucha titánica, cotidiana pero titánica, de tantísimas mujeres que además no se ven, o sea, están completamente invisibilizadas porque no... Bueno, ahora no sé por qué están invisibilizadas, la verdad, no sé qué nos ha pasado para que de repente la historia de este tipo de historias pasen como a un segundo plano, ¿no? O ni siquiera sean escuchadas. Pero no sé, yo uno de los temas que está siempre ahí, bueno, muy presente es el de la libertad, ¿no? El de la lucha por la libertad. Entonces, esta es una historia de lucha por la libertad de estas dos amigas que solo se tienen la una a la otra y que se agarran muy fuerte la una a la otra para poder salir adelante, porque creo que ese es un tema también muy importante. Hemos tenido en la literatura muchos relatos sobre la amistad entre hombres, pero tenemos muy pocos sobre amistad entre mujeres, precisamente porque se nos ha dicho que las mujeres no podíamos ser amigas, que éramos la peor enemiga ¿no? Las unas de las otras, que ¿no? Se ha fomentado siempre mucho la rivalidad, pero yo repaso un poco, es un tema que aparece también en Madre, leche y miel, ¿no? Como en situaciones muy dolorosas, muy difíciles, muchas de nosotras nos hemos encontrado con el apoyo y la ayuda de otras mujeres. Y eso está ahí, eso forma parte de la experiencia de muchísimas de nosotras. No es... Y claro, creo que hay que hablar más de lo que hacemos las unas por las otras y cómo, pues muchas veces cuando todo falla, porque siempre está ahí alguien en quien confiar, ¿no? Y es una puerta abierta a la esperanza en que realmente pueda existir esa posibilidad de
¿no? De estar con alguien y simplemente estar, ¿no? No tener que adaptarte, no tener que disimular, no tener que fingir, no tener que hacer como que eres otra cosa distinta, ¿no? Yo quería poner un poco en valor esa amistad y en unas circunstancias tan difíciles. Pero ya digo, el tema de la libertad es fundamental porque yo creo que sin libertad realmente para mí, la libertad es lo que nos hace humanos. Porque cuando nos falta estamos en una situación como en que nos han erosionado nuestra humanidad, ¿no? Pero ahí, claro, o sea, las grandes historias sobre lucha por la libertad pues son muy conocidas, pero no atendemos a lo mejor a esa lucha pequeñita del día a día, ¿no? Por conseguir pues hacer cosas como salir a correr, ¿no? La novela empieza en que es un grupo, no es que correr me apasione ni nada, pero no digo que haya que correr para ser libre, ni mucho menos. De hecho, ahora ya lo de correr se está convirtiendo en otro vicio más de estos, una religión, sí. ¿Y sabes cómo sabes que algo se convierte en una religión? Porque cuando escribes un artículo diciendo que esto se está convirtiendo en una religión, te vienen como un montón de mensajes de decir, me estás ofendiendo a los corredores, a los runners. Esto me pasó un día. Pero, o sea, en la novela hay un grupo de chicas que deciden salir a correr, ¿no? Porque no sé, es la época de los vigilantes de la playa y todo este imaginario norteamericano que nada tiene que ver con la realidad de un barrio como el que aparece en la novela, pero ellas quieren parecerse a esas mujeres que ven desde su perspectiva como mujeres libres, mujeres liberadas, independientes, ¿no? Entonces, pues hay que salir a correr para conquistar esa libertad, ¿no? Porque también es de algún modo conquistar el propio cuerpo o reconquistar el propio cuerpo, un cuerpo que parece que sea asunto de todos menos de las propias interesadas, de las que son ese cuerpo, ¿no? Y bueno, es que también es un tema que aparece siempre en muchas de mis novelas y aquí especialmente. Sí, a lo mejor es por eso por lo que te parece más personal, porque yo creo que he llegado a entender un poco más qué es lo que pasa en ese terreno, porque realmente el proceso no es tan evidente. O sea que, por ejemplo, yo no entendía la contradicción, ¿no? De, por ejemplo, muchas chicas de mi barrio que sus madres en el pueblo habían pasado hambre de pequeñas y ellas estaban pasando hambre, pero no por falta de comida, sino por estética, por intentar cumplir con los cánones. Y además muchas, o sea, yo he conocido muchas chicas hijas de la inmigración marroquí con trastornos alimentarios. Y es algo que llevo intentando entender durante muchos años, ¿no? Claro, resulta que eso no es un tema simplemente estético. Si fuera simplemente estético, pues no sé, sería más superficial, pero en realidad es mucho más profundo. El otro día, hace unos meses que salieron los artículos de Carmen Laforet que publicó en la revista Destino, que yo no los había leído. Entonces uno de ellos dice, ahora las mujeres aspiramos a un cuerpo más adolescente y menos maternal, ¿no? Y fíjate, ¿no? Era yo creo que los años 40, los años 50, ¿no? Y es ese cambio, ¿no? O sea, como de repente, que yo creo que es un cambio que se ha producido en Occidente, ¿no? De repente damos la espalda al cuerpo maternal o al cuerpo con curvas porque es el que de algún modo refleja la fertilidad y la capacidad de reproducción, y sustituimos esos cánones de belleza por un cuerpo mucho más andrógino, mucho más recto, que es un cuerpo mucho más parecido a un adolescente, ¿no? Entonces, ahí ha habido un cambio cultural, en Occidente digo, muy, muy importante,
que está teniendo efectos sobre la vida de todas las mujeres, también los hombres, también digamos, en el gusto y el imaginario de los hombres, ¿no? Pero, claro, en el caso de estas chicas, como ellas están justo en el momento en el que entran dentro de esa cultura, viven este cambio, ¿sabes? O sea, ese cambio que se ha producido en toda la cultura occidental, ellas lo viven al intentar integrarse en esa cultura occidental. Entonces van escapando los cuerpos, además esos cuerpos tan marroquíes de nuestras mujeres así, bueno, que además para ellas es un orgullo, o sea, esto era un motivo de discusión entre madres e hijas que nos podéis imaginar, o sea, madres, hijas y abuelas, porque cuando las nietas volvíamos, las abuelas nos decían, pero ¿por qué estáis tan delgadas, no? O sea, si estáis viviendo en Occidente, estáis viviendo en la opulencia y tenéis ahí... Y en cambio estáis tan delgadas, ¿no? Y lo veían como un contrasentido, o sea, tendrías que estar rebosante de carnes, porque eso es lo que demuestra que realmente has progresado económicamente, que tienes una vida mucho más cómoda, que te alimentas mucho mejor, ¿no? Yo me acuerdo de mi abuela que me llegó a recomendar que comiera cerdo, porque el cerdo engorda más engorda más que otras carnes. Entonces, dice, ahí hay cerdo, podrías comer un poquito como... Digo, imagínate. Yo creo que es eso, los cuerpos más, y sobre todo dar la espalda a la vida, porque la vida te cambia, te deja cicatrices, te hace engordar, te hace arrugarte. No, eso no nos está pasando. Seremos eternamente jóvenes, congeladas en un momento. Sobre todo pasa, sí, con nosotras, con las mujeres, como no tienes el derecho a envejecer, a engordar y a caerte a cachos, tienes que estar perfecta siempre. Y es una dictadura que se ve en el libro, porque es eso, el contraste lo explica muy bien, el contraste entre estas chicas que quieren ser aceptadas, quieren parecerse a sus compañeras que son españolas, y luego lo que se encuentran en la casa, las expectativas que hay en el barrio y en la casa y en sus familias de cómo tienen que ser, físicamente y en todos los aspectos. Entonces esa manera de intentar navegar entre dos aguas y encontrarse a sí misma y ser libre, encontrar realmente lo que les hace libres y convertirse en personas, es lo que ves a lo largo. Y es un tema muy grande y muy potente, pero es verdad que lo cuentas desde la perspectiva de la vida de dos chicas de barrio, de un barrio pobre, bueno, pobre, no pobre, de un barrio obrero, pero que consideraríamos marginal, con muchos extranjeros, y que es verdad que mucha gente pensaría que es una historia, sí, de mujeres o una historia menor, cuando son grandes temas y es una cosa muy universal. No sé, es un contrasentido total. Sí, pero bueno, mira, ¿cuántas mujeres hay aquí? O sea, la mayoría de las lectoras sois lectoras, con perdón de los señores que han venido, que os agradezco mucho, porque normalmente aquí hay más que la media, ¿eh? Pero que yo creo que los escritores escribimos para lectores, y que los lectores, de verdad, no hacen distinciones entre lo que escribe una mujer y lo que escribe un hombre. Y lo otro no sé qué es, pero no son lectores, o sea, porque es que leer con prejuicios, ¿no? Es como un oxímoron, ¿no? Es una contradicción. Pero sí, ¿no? Estas chicas están ahí intentando entender qué es lo que quieren en realidad para poder... O sea, ¿en qué consiste esa libertad? Porque tampoco es tan evidente, ¿no? Sobre todo cuando no tienes un modelo perfecto o que se aproxime a... O sea, realmente tampoco hay ninguna sociedad a día de hoy en la que podamos decir que no haya condicionantes, ¿no? Es verdad que no tiene nada que ver como mujer nacer en Marruecos que nacer en Europa, o sea, no estoy comparando ni mucho menos, pero claro, yo creo que seguimos con la pregunta de cómo ser mujer libre, o sea, cómo ser, entre otras cosas, porque es una pregunta que nos estamos haciendo en un proceso de transformación
enorme que está intentando llevar a cabo el feminismo, que es una transformación de la humanidad entera, porque casi toda la humanidad es patriarcal, que yo sepa. Y claro, en ese proceso de transformación, pues mientras tanto estamos viviendo nuestras vidas, ¿no? Y bueno, y desentrañar un poco todos esos elementos, intentar comprender qué es lo que realmente queremos, yo creo que es una de las cosas más complicadas, y más cuando, bueno, tienes que vivir muy rápido, porque, claro, mis protagonistas con 18, 19, 20 años ya les están pasando unas cosas que yo, o sea, estoy segura de que a quienes no son hijos de la inmigración a día de hoy, pues no les pasan, porque se ha como retrasado mucho, se han retrasado no sé, hay una... Hablas de la maternidad y... Sí, la maternidad, pero también la asunción de responsabilidades. Claro, alguien me decía el otro día no sé, hablando de unos chavales de un grupo, decía, es que, claro, tenían 18, 19 años, y yo decía, bueno, es que ya son adultos, ¿no? Decía, bueno, pero no son adultos, porque claro, a esta edad no son adultos. Digo, mira, para una familia marroquí, un chaval de 18, 19 años ya es un adulto, porque con 12 años estás haciendo cosas que... Entonces las edades es como que cambian dependiendo un poco de dónde estés, ¿no? Y mis protagonistas, pues eso, claro, tener que, por ejemplo, enfrentarte a la familia para poder escapar, por ejemplo, de un matrimonio, de un posible matrimonio pactado, sugerido o impuesto directamente, pues yo creo que eso te sitúa bueno, te hace madurar de una forma brutal, brutal. Yo después de escribir el lunes nos querrán estoy teniendo muchísimo retorno y muchísimos mensajes de precisamente chicas que se parecen a las protagonistas de la novela, y ellas me cuentan sus historias y bueno, por desgracia se parecen mucho a muchas cosas que aparecen, ¿no? Pero claro, a veces estoy hablando con ellas tranquilamente y como de temas muy serios, y de repente me doy cuenta, digo, pues esta cría tiene 22 años, tiene 23 años, o sea, y ya ha pasado por una serie de cosas porque ha tenido que, bueno, ha tenido que hacerlo, ¿no? Y le hubiera gustado no tener que hacerlo, pero le ha tocado, ¿no? Y bueno, ahí también tenemos no sé, una realidad a la que yo creo que muchas veces no estamos atendiendo, ¿no? El libro, aparte, lo que tiene es que tienes a heroínas atípicas, porque a lo mejor esas historias, seguro que se han contado historias similares, obviamente, hay muchos escritores y muchos libros, pero desde una perspectiva distinta, porque probablemente puede haberla escrito un hombre español, un hombre blanco, una mujer blanca, que no tiene a lo mejor el contexto y el conocimiento de esa situación específica que puedes tener tú. Entonces yo creo que en este momento, además, en que la comunidad de gente que tiene origen africano en general, bueno, extranjero en general, y que está viviendo aquí y que son españoles, pero vienen de otra historia, pero están divididos entre dos o más mundos, ¿no? Y tienen una realidad tan específica, tan personal. Esas realidades no se han contado lo suficiente, pero están saliendo cada vez más, hay más gente cada vez que escribe. Nosotros tenemos mucho trato con Lucía Momío, Moja Guerrejo estar aquí mañana, con un montón de gente que siente que se les invisibiliza, que no es como si no existieran, que cada vez que dices, pues soy español, en el caso de Moja, pues soy aragonés, tú escribes en catalán desde que empezaste, y mira, soy española, es como, no. ¿Pero de dónde eres? ¿Pero de dónde? ¿Pero española? Pero eres un poco, tus padres son, y ahí ya cuadra todo, pero no hay una aceptación de una realidad diversa
y hay un grupo de gente, no, yo creo que ahora se está juntando más, se está haciendo piña, pero gente que está en diferentes ámbitos tirando para adelante y diciendo, mira, yo soy tan español como tú, yo estoy aquí y soy diferente a ti, y es que somos una sociedad mestiza, diversa y no monolítica. Yo me alegro mucho de que eso empiece a cambiar, porque claro, yo tengo una edad y cuando yo empecé a escribir hace mucho, entonces ha sido un tema de batalla constante, porque primero ser escritora, no ser, yo qué sé, no os podéis imaginar cuando empecé, sobre todo en Cataluña, la instrumentalización política, ¿no? La de ofertas políticas que te venían para ser la nota de color en los actos, ¿no? Y yo he estado esquivando notas de color, pero vamos, toda la vida. Y además lo raro era que era, o sea, de todo el abanico político, no, todo el mundo quiere una nota de color en su... Y claro, eso también era muy insultante, o sea, yo me ofendía, me enfadaba, de todo, ¿no? Pero ahora yo veo que, yo creo que estamos ante la posibilidad de que esto empiece a cambiar. Por ejemplo, cuando veo a Ana Peleteiro se llama, que sale hablando con ese acento gallego tan fantástico, maravilloso, digo, es que es esto, o sea, porque al final también como tenemos o sea, es algo muy extraño, porque tú llegas como inmigrante y te incorporas a la realidad en la que te encuentras. Y entonces, si te toca ir a Vic, pues te toca ir a Vic. Si te toca ir a Galicia, te toca ir a Galicia. Y España es un país muy diverso y muy diverso. Yo creo que es uno de los países más diversos que debe existir. Y claro, tú haces ese proceso de incorporación a la sociedad concreta en la que te toca. No te incorporas a una españolidad abstracta. Es que nadie lo hace, porque no hay nadie que sea español en abstracto. La gente es española en función del sitio en el que, a su manera, ¿no? Y ese proceso tan natural que hacemos luego despierta muchísimas sorpresas. Ay, pero ¿cómo puede ser ¿no? un negro que habla catalán? ¿No? Muchas veces, una vez estaba en un vuelo de Barcelona a Melilla. Entonces había un grupito de niños que eran hijos de inmigrantes marroquíes y hablaban catalán entre ellos porque debían ser de Vic y hablaban catalán. Entonces la azafata no era catalana y los escucha hablar, no sé qué le pidieron en catalán y dice, ay, es que no saben hablar estos niños, es que no saben, no, es que hablaban catalán, pero, o sea, realmente yo creo que a medida que vayan apareciendo, no sé, está la actriz Minal Hamani, está, pero ya era hora, porque de verdad que esto ha sido, o sea, durante muchos años un picar piedra, porque además lo desesperante era que cuando te hablaban de literatura e inmigración o escritores que escribían sobre temas relacionados con la identidad, con las sociedades diversas, etcétera, siempre iban a o bien el ejemplo de Francia o el ejemplo de Gran Bretaña y Estados Unidos. Entonces, o sea, estábamos aquí nosotras escribiendo y digamos que los temas estos se iban a buscar a otro lado, ¿no? Y era desesperante porque las realidades no son iguales. O sea, la realidad de España en relación con la inmigración es una y en Francia es otra, y ahí yo creo que de lo que se trata es de expandir un poco lo representado a través de lo que escribimos, ¿no? No es ir incorporando pues, puntos de vista distintos, ¿no? Porque, bueno, ya digo, es que en todas partes hay cosas que contar y a lo mejor, pues no sé, a mí, por ejemplo, el hecho de estar en estas circunstancias me ha ayudado mucho como escritora. Porque, para empezar, yo he tenido que pensar el lenguaje desde muy pequeñita. O sea, yo llegué con 8 años a Vic, tuve que aprender catalán porque era la lengua del colegio, luego descubrí que mis compañeros hablaban otra lengua, que tenía que aprender otra, y en pocos meses tuve que aprender 2 lenguas. Y ese proceso lo haces sin ningún tipo de apoyo, porque no es una lengua como el inglés o el francés que puedas tener ahí un diccionario, consultar el diccionario y
No, en rifeño no había nada. Entonces, bueno, ibas haciendo tus correspondencias así de forma intuitiva. Y todos los niños que están en esas circunstancias hacen este proceso que me parece algo maravilloso. O sea, niños que desde muy pequeños están haciendo reflexiones metalingüísticas porque la realidad les obliga, ¿no? Y yo incluso había observado, yo había sido mediadora cultural en Vic y claro, observaba mucho los niños entre ellos cómo hablaban y a veces hacían juegos con su situación de multilingüismo, ¿no? Me acuerdo que una vez mi hermano pequeño, el más pequeño, que nos llevamos como 12 años, era muy pequeñito, cogió unas canciones de Navidad, unos villancicos que nos enseñaron en catalán y para hacerla como la broma, era como, se puso a ponerle la letra en rifeño. Entonces cantaba las canciones, los villancicos en rifeño, pero era una broma y era muy divertido y todo el mundo se reía mucho, pero claro, ahí estás haciendo un proceso de traducción, de reflexión sobre la lengua, que es interesantísimo, ¿no? Entonces yo, para empezar, o sea, desde ahí ya estoy pues siempre con esa bueno, pasión por las lenguas, ¿no? Pero luego además el observar, no sé, algo tan básico como que las personas se miran las cosas de formas tan radicalmente distintas y que tú te puedes sentir, o sea, puedes sentirte en el lugar de unos y otros a pesar de que puedan ser radicalmente distintos, ¿no? Los que estamos en esas circunstancias también lo hemos vivido, ¿no? Entiendes perfectamente los valores de tu abuela, aunque son unos valores que no tienen nada que ver con los valores de tu maestra, y te puedes poner al mismo tiempo en el lugar de tu maestra, en el lugar de tu abuela, ¿no? Y eso ya te da una capacidad para poder, no sé, ahora se dice mucho empatizar, ¿no? O sea, para poder tener esa sensación de acercamiento a lo que... Y sobre todo, bueno, en mi caso, sobre todo yo tengo que decir que me intereso y me acerco a situaciones de injusticia y de sufrimiento, que son las que realmente me indignan mucho, y al final esa indignación ha acabado siendo también antes, bueno, me da un poco de rabia enfadarme, pero veo que tiene su parte buena, o sea, enfadarnos y indignarnos, y yo por lo menos muchas veces que he estado, que hubiera matado a alguien, me he puesto a escribir y de verdad que es cuanto mejor me salen las cosas. Lo que pasa es que no me gusta estar enfadada, pero, ¿sabes? Porque además, claro, la mayoría de nosotras no tenemos poder para transformar nada, para cambiar. Y a mí la impotencia, o sea, ya hay muchas situaciones que me han generado muchísima impotencia a lo largo de la vida, sobre todo en relación a las mujeres con las que he crecido, las mujeres que más quiero. Y darte cuenta de que hay una situación de injusticia y no puedes hacer nada, porque tú no tienes poder para hacer nada, pues no sé, a mí esa impotencia me afectaba muchísimo. Entonces creo que a través de la escritura he conseguido tener la sensación de que hago algo. No sé si haré algo o no, pero tener la sensación de que hago algo, que no me quedo callada, y además no, con el añadido de que dentro de esas situaciones de injusticia normalmente lo que se impone también es esa ley del silencio, es decir, te discrimino, te violento, te agredo, te maltrato, y encima te impongo que no puedas hablar de eso que te he hecho, ¿no? Y ahí se convierte en una cárcel esa situación. Entonces, para mí escribir de algún modo es romper esa ley del silencio para hablar de lo que nadie quiere
Yo no entenderé nunca por qué a la gente le molesta más que se describan las injusticias y el maltrato que las injusticias y el maltrato en sí mismo. Es una de las cosas que no entiendo. Porque hay gente muy enfadada por el hecho de que hables sobre estas cosas. Pero muy enfadada, y dices, pues que te tendrías que enfadar con el hecho de que exista esto, no con el hecho de que yo lo cuente en una novela, ¿sabes? Pero esa es la hipocresía que hace que sea tan difícil poder cambiar esas realidades. No sé, a mí me da la impresión de que hay como un consenso general que tienes que pensar que donde vivimos o donde... que hay como un consenso general cuando vemos temas de discriminación, racismo, migrantes que están aquí, como que somos la sociedad perfecta y aquí no hay racismo en otros sitios, pero aquí no hay discriminación, aquí todos somos un gran mundo feliz y estamos todos súper contentos y súper satisfechos. Yo no sé por qué oí aplausos por ahí. Ajá, Juan. Quedan 10 minutos. Gente, lo siento, que hemos a lo mejor... si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, ella después va a firmar libros en la carpa general o en la carpa nuestra, no, en la general. En la general de firmas. Entonces, si quieren hablar con ella un poquito más, pues estará ahí. Pero si quieren aprovechar el momento para algún comentario... Hay que tranquilitos, ¿no? ¿Esto qué fue? Si está la gente del club de lectura, ahí los estoy viendo. De Casa África, quiero decir. Yo no he leído ninguna novela suya. Espero cambiar, pero sin embargo sí he leído artículos suyos en El País. Mi pregunta es, ¿qué concepto, cómo se recibe su literatura en Marruecos? Gracias. Bueno, mi literatura yo creo que se recibe poco porque yo soy escritora, o sea, yo no escribo en francés, entonces los autores que más se difunden en Marruecos suelen ser los que se expresan en francés, porque la colonización fue de ambos países, pero unos dejaron la lengua y otros no dejaron nada, que fuimos nosotros, no dejamos casi nada en Marruecos. Y bueno, lo que se recibe pues es gente que puede leer castellano, luego la traducción de una de mis novelas también llegó, y lo que sí llegan son las noticias, o sea, las noticias sobre lo que hago, sobre lo que no sé para qué, porque si luego no tienes acceso a la obra, ¿qué interés tiene? Pero como desde Marruecos hay como una especie de... No sé exactamente de dónde viene, pero hay como una tendencia a reclamar como propios todos los éxitos, entre comillas, de los marroquíes que viven fuera. Pero da igual que haga 50 años que no vive en Marruecos o que el país no haya contribuido nada a la educación y a la formación de la persona, ¿no? Y a mí eso me da un poco de rabia porque no me parece justo, o sea, yo no siento que a mí Marruecos, así en global, me haya dado nada como escritora, o sea, mi Marruecos pequeño, el de mi pequeño pueblo, sí que me ha dado muchísimo, porque me ha dado una materia literaria única, por ejemplo, la oralidad de mis abuelas, de mis tías, de mi madre, las historias orales que contaban. Toda esta pequeña patria, como si dijéramos, eso es para mí uno de los pilares fundamentales de mi formación como escritora, pero ya a nivel político tal, no. Y aún así se reivindica porque como Marruecos no dejamos nunca de ser marroquíes, porque siempre se nos reclama ese origen, independientemente de lo que nosotros opinemos. Y bueno, depende de lo que yo diga, pues hay reacciones de un tipo u otro. No sé, es que es una situación muy curiosa, porque he ido bastantes veces a
a encuentros, sobre todo a Cervantes, y claro, el encuentro con los lectores de tú a tú es muy gratificante porque yo creo que hay temas de los que yo estoy hablando en las novelas que son temas que necesita hablarlos toda la sociedad marroquí, como necesitó hablarlos, como necesita hablarlos la sociedad española también, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la violencia dentro de las familias, el tema de la libertad sexual, el tema de la presión sobre las mujeres y su discriminación, todo eso forma parte de un malestar que yo creo que la sociedad marroquí necesita que sea representada. Pero hasta la fecha los que han escrito han sido mayormente hombres y además... gente que está fuera, como Leila Slimani, gente que está fuera. Claro, y gente que está fuera, pero además que pertenece a las élites económicas. Porque su experiencia es muy distinta de la mía, por ejemplo. O sea, con todo el respeto, Leila Slimani, por ejemplo, el libro Sexo y Mentiras es un libro muy interesante para poder tener una visión global de cómo está la situación de la represión sexual en Marruecos, sobre las mujeres en concreto. Porque hay casos muy distintos, o sea, ella entrevista a distintas mujeres. Pero, claro, no es lo mismo ser parte de la élite, ¿no? Tener un pasaporte francés desde que naces, que te puedes ir a Francia en cualquier momento, que no poder hacerlo, ¿no? Y bueno, pero yo creo que porque yo a veces, por ejemplo, en encuentros con jóvenes, veo que están interesadísimos en muchos de los asuntos que yo trato. El que más, el de la sexualidad. No sé si... la sexualidad, no el sexo. Y porque hay un malestar muy importante entre la juventud, ¿no? Y después hay gente que se enfada muchísimo conmigo, porque creen que doy una mala imagen de Marruecos, que no sé si creen que los escritores tenemos que dedicarnos a hacer promoción turística, pero es un sesgo machista, porque fíjate, yo nunca le he escuchado decir a nadie que Tahar Ben Jelloun, que Mohamed Choukri, o que Driss Shraibi, o que Abdelataya den una mala imagen de Marruecos. Y eso que en sus novelas... ¿Abdelataya? O Abdelataya. Los caballos... Ay, no me acuerdo. O sea, que es gay, que trata temas de LGTB. Claro, pero él, por ejemplo, yo creo que nadie le ha dicho es que das una mala imagen de Marruecos, ¿no? Y Tahar Ben Jelloun seguro que no. O sea, Mohamed Choukri es venerado como una figura que hasta... Mohamed Choukri nació en un pueblecito muy cercano al mío. Y bueno, parece ser que la gente va al pueblo a ver dónde nació Mohamed Choukri, etcétera, ¿no? Que me contaron una anécdota muy divertida, perdón, ya acabo, pero es que fue muy buena porque, claro, iba tanta gente a la casa de él que había una tía suya, muy vieja, que vivía, y le preguntaban cosas sobre Mohamed Choukri, sobre la familia, etcétera, y dice, bueno, sí, pero pagando. Entonces se dedicaba a contar historias sobre, que me parece maravilloso, porque yo ahí te puedes inventar lo que quieras, ¿no? Pero está ese sesgo de que las mujeres tenemos que dar una buena imagen de Marruecos, de la cultura, del Islam, de no sé qué. Ellos pueden hacer lo que sea, que no pasa nada, pero nosotras tenemos que dar una buena imagen. Y evidentemente si quieres dedicarte a escribir, lo que tienes que hablar es de las personas y de lo que les pasa, no de la imagen, ¿no? Eso está en otros ámbitos de actuación, no en la cultura, ¿no? Bueno, pues tenemos que irnos porque ya viene la siguiente charla. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por compartir el ratito con nosotros. Mañana seguimos con Moja Guerrejo a las 5 de la tarde. Espera, ¿qué hace un negro como tú en un sitio como este? Es el título de su obra, él es periodista. Les va a encantar si vienen, así que se lo recomiendo. Y ahora Nayat se va a la carpa de firmas. Si ustedes quieren pasarle alguno de sus libros o comprar alguno de sus libros y que lo firme, muchas gracias también. Gracias.